y estamos unidos con ellos. Por eso decir que el programa no tiene distancia, no la tiene. Porque no era Alejandro Eres como si estuviera tomando un café con nosotros aquí, pero estamos en la calle, allá en Venezuela. Muy buenas noches, mi querido amigo Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Tú sabes que tengo que decirlo porque la cantidad de compatriotas que agradecen lo que se está haciendo es impresionante. Y la calidad que siempre tuvieron y que tienen, los venezolanos nos demuestran. Una cultura, un saber vivir, una comunidad evolucionada, como lo están demostrando en Miami, es la comunidad que más evoluciona, con más cultura e inteligencia. Por eso nos sentimos bien, nos sentimos que el programa no se había equivocado cuando lo abrió las puertas a ustedes. Gracias, profesor. Muchas gracias. Y estamos todos viendo de qué manera se empuja la pelota para que todo salga adelante. Y tenemos que poner una nueva estructura que es difícil de crear. Por eso estamos viendo que las redes sociales tienen que inflarse más todavía. Sí. Porque yo me acuerdo, aquí en Miami, yo le decía cuando estábamos en el programa, ya no sé, de tanto tiempo que estamos en el aire, que yo les he arruinado con algunos de los dirigentes de Cuba en el exilio en contra del comunismo. Yo digo, discúlpeme, a mí me da la impresión de que cuando Fidel quiere sacar la pelota, todo el mundo juega el partido. Y él, cuando no le quiere jugar más, se lleva la pelota y nadie juega. Y se trabaja por reacción. Y yo digo que hay que cambiar el juego, la pelota la tenemos que tener nosotros. Hay que saberla sacar, hay que saber adueñarse de la pelota y no que los dictadores se adueñen de la pelota y todo el mundo juegue cuando los quiere. Y eso es lo que han hecho aquí. Y lo han marcado muy bien, bueno, porque aquí es la misma gerencia, es la misma escuela, es lo que se ha aplicado. Y se aplica hasta el punto de que como los directores técnicos de esto que llamamos oposición están en la nómina de la estructura de gobierno, por supuesto trabajan nada más con esa pelota, trabajan nada más dentro de ese horario y dentro de ese estadio y bajo esas reglas y con los árbitros del régimen, pues hasta el público es seleccionado por el régimen. Entonces toda esa estructura se ha respetado de una manera casi que vertical por parte de esto, de lo que es el público de oposición. Lo que es la oposición real del país ha sido realmente complaciente con las necesidades del gobierno gracias a una dirigencia que ha hecho posible que se continúe esto. Y es el momento en que la gente empieza en su despertar y empieza a avanzar en un concepto que es la desobediencia. Si la gente empieza a desobedecer a los que nos trajeron hasta aquí, podremos ir saliendo de todo. Lo que nos trajeron hasta aquí lo hicieron de una manera coordinada y consciente, y por eso es que llegamos acá. Es imposible este nivel de control social sin el apoyo directo de la oposición. Es imposible este nivel de control social sin la colaboración directa del aparato opositor que hace cosas realmente arriesgadas, porque colocar 1 millón de personas en la calle en Caracas para cualquier marcha, como se hizo durante tantos años y se volvió a ver hasta hace muy poco, aún en marchas cívicas, o colocar cualquier cantidad de jóvenes en la calle que salen a defender y a buscar su libertad, que salen exponiendo sus vidas, esperando de sus líderes una respuesta de avance, de consolidación de esa búsqueda de libertad, y volver a arruinar, volver a entregarles ese sueño, volver a entregarlos. Es una cosa impresionante cómo corren ese riesgo, porque están conscientes del control que han ejercido en la población, están conscientes de que simplemente cada uno de esos actos son como bajarle presión, como ponerle esa valvulita, esa olla de presión que es tan necesaria que de vez en cuando se escape para poder mantener el control real, que es lo que ha garantizado la estabilidad del régimen.
mira, tú sabes que algunas veces uno tiene que ser, digamos, pesado, molesto, pero creo que hay que hacerlo, aunque reciban las patadas, porque es de la única manera a ver si alguno empieza a pensar. Lo que se necesita es sacar la pelota a uno, lo que se necesita es estar preparado a lo que viene. Para eso necesitamos mentes inteligentes, no tipos que sean conducidos como manada. Y eso tiene que haber dirigentes. Sí. Y esos dirigentes, nosotros tenemos a Trump, por ejemplo, y se la juega. Blanco-negro se la juega defendiendo su país, adelantándose o solucionando los problemas que la gente se llevaba nuestro dinero de aquí. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En el caso, un ejemplo que está madurándose, y te digo las últimas estadísticas y nos quedamos helados. Estamos hablando que México, el 50% de las encuestas da a Obrador con el 50% de los votos mexicanos. Es impresionante, es algo... No es uno. No me vas a decir tú que es un puñado que hicieron bien. No, son los propios habitantes de un país que quieren el socialismo-comunismo. Y eso es lo que muestra esa encuesta. Bueno, las encuestas no son precisamente el aparato más confiable. Ya nos darán la realidad, que en el caso mexicano no dudo que esté cercana a eso. Pero es impresionante teniendo la huella de lo que fue Venezuela, teniendo esa huella. Hay que entender que hay un punto con respecto a lo que dice la encuesta y lo que es la manipulación mediática y lo que es la realidad de lo que sucede. Y en el caso venezolano hay un ejemplo particular que a mí me gusta mucho rescatar para que quizás sea una alerta temprana de lo que le pueda suceder a México o de lo que le está sucediendo al manipular a la población en ese sentido. Cuando Chávez, para nuestra desgracia, obtuvo el único triunfo electoral real que obtuvo, que fue en 1998, Chávez gana con un padrón electoral de casi 11 millones y algo de habitantes. Y gana con muchos menos votos que había obtenido Jaime Lucinchi 15 años antes, con un padrón electoral de 6 millones y tanto de habitantes. ¿Pero qué le dijeron al país? Le dijeron al país y al mundo que Chávez había ganado con un respaldo de 80% del país, que había un 80% de venezolanos que querían esa desgracia. Y bajo esa mentira estuvieron sepultando a Venezuela por casi 2 décadas. Y aún pretende el chavismo, eso que llaman oposición y que sufre por el legado de Chávez, seguir manteniendo la imagen de que ese genocida significó algo mayoritario realmente para el país. Cuando ahí está la evidencia, ese hombre había ganado en su momento más importante, electoralmente hablando, con menos votos que uno de los presidentes más dañinos que había tenido el país antes de él, que 15 años antes había sacado más votos, con un padrón electoral de casi la mitad de los habitantes, de casi la mitad de los electores. Entonces ese manejo numérico, en el caso de México, podemos ver que sí, por supuesto que como en Venezuela, hubo una mayoría que iba a favor de la desgracia. Como en Venezuela, lamentablemente, los candidatos de oposición a esa desgracia no se terminaron de poner de acuerdo y aprovechar el último momento que iban a tener de pseudodemocracia para poder frenar por las vías electorales el proceso comunista. Porque es muy triste lo que sucede en México con los 3 principales candidatos. Quizás los 2 principales son los que importan en este caso. Y que le marquen al país este ritmo y que le digan que más de medio país siente una identificación con un hombre como López Obrador, que está claro que lo que viene a hacer con México es lo que el castrochavismo hizo en Venezuela, lo que pretendían hacer en Colombia, es el retraso al que han sumido en Bolivia, es el daño que le hicieron en Ecuador, es la semilla del mal que dejaron en Argentina, es el desastre que el Foro de Sao Paulo ha cubierto. Sí, bueno, por supuesto, ya, es que señalar a Cuba es la semilla del desastre en Latinoamérica, ¿no? Ese desastre alabado por estos cultores del realismo mágico, este desastre alabado por
la intelectualidad latinoamericana y global, este desastre que lo único que produce es tristeza, dolor, crimen, desesperación, hambre, todo lo que produce el socialismo. Ahora te hago esta pregunta. Si nosotros tenemos que cuidar nuestro hogar, tenemos que ver también cómo están las posibilidades la semana que viene, la otra semana, porque eso tenemos que, como el quien administra un hogar, mujer o hombre, tienen que prever, pagar las cuotas, ver lo que viene, si vienen delincuentes a casa o no vienen delincuentes, le permitimos que se queden a dormir y después se hacen dueños de la casa. Todo eso hay que pensarlo, porque si no, tu casa o tú no tienes el control o no respetas a tu familia o no cuidas tu casa o no tienes idea, no eres un tipo inteligente. Yo me pregunto esto. Estamos siendo engañados por las publicidades de una manera impresionante por los analistas que vienen o que son del tercer mundo, que están aquí, en particular en Miami, en el sentido en las cadenas de televisión. ¿Tú cómo me vas a decir que en los votos realmente ganó Duque? Pero en la realidad de estrategia, una estrategia para un país controlarlo, el que salió victorioso es el segundo político. Lo que salió victorioso, ¿por qué? Lo que salió victorioso es el narcotráfico, la izquierda, lo que salió victorioso es este narcochavismo, eso fue lo que salió victorioso. Hoy o ayer lo deja muy claro Timochenko. Las grandes periodistas de acá que hablan en las cadenas y todo lo demás, no tienen en cuenta eso. No. Y más, estamos viendo que uno en las cadenas está entrevistando a Lodoño, está entrevistando a los guerrilleros. Hago otra pregunta. ¿Ellos permitieron, si están en el poder, que se hable en su propio país? Colombia esquivó una bala. Colombia esquivó una bala mortal. Eso es lo que hizo Colombia, esquivó una bala. Ahora, es la responsabilidad de Duque, es la responsabilidad del liderazgo del Centro Democrático, es la responsabilidad del liderazgo que no es del Centro Democrático, pero no es afiliado a la estructura de la FARC, a la estructura del narcochavismo, la estructura cubana, la estructura socialista, llevar al país al entendimiento de la bala que esquivaron. Hoy Timochenko o ayer, con todo el descaro, pone un tuit donde dice, somos 8 millones, nos respaldan 8 millones. Es decir, ganaron ellos. Ese es el mensaje claro que están enviando. Que no le va a dejar gobernar y le van a echar la culpa a lo de centro derecha de no saber manejar el país y tirar la pobreza, porque todavía Santos dejó la mitad del país en manos de los narcotraficantes y en manos de la guerrilla. Sí, eso lo porque no fueron a ocupar los lugares donde la guerrilla se fue, sino quedaron una parte de los guerrilleros para seguir haciendo dinero. Dinero y control político, dinero y control social, dinero y destrucción del aparato productivo general de la población para generar caos económico. Y a su vez le dio el poder también en estos momentos a que esos guerrilleros que están en ese control de ahí no van a dejar, al contrario, aumentaron la producción de cocaína, la siembra de cocaína y marihuana. Entonces yo me pregunto, ¿somos todos estúpidos o creen que tenemos que hacer publicidad según como tienen la pelota los demás? La esperanza de lo que significa el triunfo de Duque hay que reforzarla, pero reforzarla en la realidad de lo que significa la bala que se esquivó. Por eso es que los mensajes siempre tienen que ser muy claros con respecto a lo que suceda. Durante esta semana yo sostuve varias veces una discusión con varias personas que no estaban del todo contentas con el discurso de Duque. Y yo explicaba, el triunfo de Duque es lo mejor que nos puede suceder a Venezuela porque evita la llegada de Petro y el castrochavismo a Colombia, lo cual para Venezuela es fundamental, que ese mal pero no tome... tome... es bueno a Colombia porque está ganando. Es mejor luchar en la oposición para demostrar todos los errores y todo lo que Colombia tiene y no lo va a dejar gobernar. Sí. Esa es la función que tiene. No hace falta tomarlo hoy.
Profesor, se está preparando para un futuro inmediato. eso, en eso estamos claros. Lo que pasa es que el mundo también da sus vueltas, ¿no? Y entonces ellos pintan un escenario. Todo el mundo cuando se dispone a hacer una empresa, a tomar un proyecto, tú pintas un escenario y dentro de ese escenario abres una serie de variables que pueden afectar la idea de tu proyecto. En el proyecto del castrochavismo está en que yo voy a venir y voy a deteriorar este gobierno y lo voy a ir deteriorando por vías políticas. Ok, pero es que las vías políticas para ellos el mundo también le está dando sus propias vueltas y han dejado un lastre muy pesado. Ahorita mismo la próxima, si Duque hace lo correcto, vendrá la extradición de Santrich. Eso va a generar un caos en las estructuras del secretariado. Y esa sonrisa, con la misma sonrisa con la que Timochenko hoy decía somos 8 millones, va a poner una sonrisa distinta cuando vea, ¡aypa! Seremos 8 millones, pero me está llevando preso a mí. Eso. Me está En llevando. el fondo, ¿Qué es lo que pasa ahí? no va a importar. Sí, sí Porque importa, te voy a profesor. explicar. Explico, deme un segundito para culminar la idea. Sí, Importa porque cuando el secretariado se dé cuenta de que sus acuerdos con Santos no son respetados, cuando el secretariado se dé cuenta de que sus beneficios políticos no los van a cubrir de todo debido al rastro de narcotráfico y a las presiones de ese mundo que sigue dando vuelta y que de una manera u otra busca enfilar culpas hacia ese sector, eso que siempre hemos hablado, pues el banquero no va a decir, sí, yo lavando dinero permití que el narcotráfico funcionase. No, vamos a buscar el narcotraficante si queremos algo culpable. Entonces el culpable va a ser el narcotraficante, el culpable va a ser la FARC, la culpable va a ser el secretariado. Entonces en este proceso tenemos la extradición a Santrich y entonces todas las luces de él se busca van a pasar a estos miembros del secretariado que todavía no han conseguido todos sus estatus de impunidad. Cuando esto suceda, ellos mismos van a ir desatando la violencia, porque esa es su única carta. Al desatar la violencia, lo único que le queda a los jefes de ellos es que Timochenko se muera extrañamente de un infarto, que extrañamente caiga el avión de Iván Márquez y cosas así para ir desapareciendo los protagonistas de la desgracia para ver si pueden continuar el show político y Petro tenga espacio político antes de que se les desborde las pasiones por matar, como es natural, porque es su única defensa. Entonces, esa es la parte del mundo que gira, que quizá no está completa en la apreciación general de cómo ir tomando el poder con el deterioro político. El deterioro político que va, la carga política frente a la ingobernabilidad, la cual puede tener que enfrentar Duque, la estructura jurídica y las deudas pendientes que tiene la FARC, que tiene el narcotráfico, es lo que pueda brindar un lamentable reinicio de la violencia en Colombia y que lamentablemente sea lo que salve a Colombia por ridículo que suene. Ahora, yo tengo otra preguntita. Estamos hablando de que Colombia antes era el distribuidor y el distribuidor de la droga es el que más gana plata, no el productor. Ahora eso es aquí. Ha dejado de ser el distribuidor para pasárselo a México y a Estados Unidos. Son los que están ganando el dinero. La gran cantidad de miles de % en la venta de la droga. Yo me pongo a pensar simple. Si no tiene el control del campo, si Colombia sigue produciendo de 40 a 140 el aumento de la siembra, si la mayoría de algunos supermercados son de la guerrilla, invirtió su propio dinero en el país y propiedades y todo lo demás que no se sabe, no de el dinero que robaron, sino lo que el propio país, ellos se pusieron como capitalistas. Y eso no lo dicen los medios de comunicación. Y si tú tienes toda esa estructura montada, a ti no te conviene dar la cara como primer partido para ganar. Te conviene estar en la oposición porque la gente pobre de Colombia no la van a hacer rica del momento. Si la hacen, si piensa que lo que están en el campo tienen que trabajar
¿Para qué si la guerrilla le daba protección de la delincuencia común? Le ponía escuelas, los mantenía cubiertos. Entonces, ¿o tú te crees que muchos de los que eran o imponían el orden en el campo eran buenos aunque fueran soldados? Por favor, si las quejas son espeluznantes. Y siempre será porque así. Cuando hay cocaína y marihuana, el que tiene la siembra tiene que defenderlo para que no se lo roben otros. Eso es un estado impresionante. Las tierras no son de ellos, no, son de tipos que se las sacaron pero no tienen títulos. Sí. Y ese deterioro es natural no solo en las sociedades donde el problema es el narcotráfico. Ese deterioro lo podemos ver en cualquier sociedad, porque si el control político no logra establecer los mecanismos de ética social necesarios, no hay espacio para más nada. Por supuesto que lo que tiene que venir es una transformación mayor, y por eso es que en este tipo de casos no existe pacificación posible, sino el fin militar del objetivo que va generando la destrucción de un país. Por eso es que era correcto el proceso Uribe, por eso es que fue correcto el proceso de destrucción de la guerrilla por parte de la Fuerza Armada venezolana hasta la etapa de Caldera, que hizo lo mismo que Santos, pacificar a estos guerrilleros para que tuvieran poder político y llegar a esto. Cuando estas cosas tienen un fin militar y esa idea, ese cáncer socialista no puede avanzar y se le identifica a la sociedad que eso es dañino, la sociedad simplemente se queda sin espacio para poder ver esa cosa mala y no le encuentra producto, pues. Entonces, si el país encuentra ese liderazgo y avanza, encontrará ese espacio. Lo que sucede es que eso también es un experimento y es un proceso muy a largo plazo en el cual se necesita más que liderazgo, aparte de mucho liderazgo, muchísimo dinero y muchísimo miedo, muchísimo falta de miedo a la represalia política. Hay una cosa que tiene ahorita positiva Colombia, para muchos y no tanto, pues. En la última reforma constitucional se eliminó la reelección. En la última reforma constitucional se eliminó la reelección. Y al eliminar la reelección, generas un proceso que puede hacer efectivo el hecho de ese gobierno, pero también generas un proceso de que el mismo gobierno no tenga la efectividad necesaria por no querer generar un periodo más largo y trascendente. Si este gobierno entiende que no gobierna la figura, sino que gobierna la idea, y que se gobierna para que el centro democrático haga la transformación interna general que necesita la sociedad colombiana, podrá tener la trascendencia necesaria. Si este gobierno sigue pensando, como lamentablemente se piensa, es en base a la estructura de la figura, lo que podemos tener son 4 años bastante endebles y ese triunfo que usted habla por el descrédito político que va a sufrir el gobierno de Duque, un descrédito que es natural que suceda. Entonces, frente a ese espacio, ahí es en donde tiene que venir la reacción correcta del resto del liderazgo social no vinculado al socialismo, para poder reforzar las alternativas necesarias para que Colombia no caiga en el fango que ha caído Venezuela. Pero ponte a pensar esto solo. México, mataron a gente que se presentaba para las elecciones. 120 candidatos mataron en México a partir de que se dijeron que iba a haber elecciones. Secuestraron, mataron 43 jóvenes y todavía no dieron explicación. Dime, un país en esas condiciones, ¿qué hablan de democracia? Si muchos de los que son políticos ya se han tomado por el narcotráfico. Eso es una realidad y es una realidad que se ha discutido. El señor, digamos, Obrador, dijo, y lo dijimos la vez pasada, que sí, hay que repetirlo, el tipo va a dejar libre a los narcotraficantes.
Y lo que hizo Obama dejó libre 1.250 delincuentes, narcotraficantes de por vida, le dio indulto y ahora están presos de vuelta algunos. No más que están presos. ¿Tú te crees que ese presidente ama a los Estados Unidos? No, para nada. ¿Cuántas personas mataron y destrozaron norteamericanos porque esos delincuentes que Obama le dio el indulto? ¿Cuántos miles de norteamericanos? Y ahora que lo dejó suelto, va a haber otros miles de norteamericanos también envueltos en eso. ¿Matados por quién? Por el presidente que los indultó. Claro. ¿Y entonces dónde estamos? Entonces tú te das cuenta que a la gente, por un lado, te dicen, hay que ayudar a los pobres, qué sé yo. ¿Qué van a ayudar a los pobres? ¿De qué van a ayudar a los pobres? Esto es una gran mentira para dejar subir, y eso es lo triste. Se le dice y se le dio el pie. Y yo creo que pasa lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? A mí me da tristeza porque pasa lo mismo en Estados Unidos. Porque los que son republicanos no saben cómo vender sus productos. Están a la defensiva. En vez de tener inteligencia para expresar las condiciones como tú lo estás haciendo, después de estar en este caos que cayó tu país. Hay que hacerlo antes. Ahora esa es otra pregunta. Si por México están entrando, y ya hay en el país, alrededor de 40 y pico de millones, 40 millones de habitantes que vienen de México, si el 50% son socialistas de izquierda, ¿qué va a pasar en las futuras elecciones con la gente mexicana que está en Estados Unidos? ¿A quién van a votar? ¿A la forma norteamericana o van a votar a la izquierda? Porque no se van a adaptar ni van a tener las posibilidades que tiene el norteamericano, que tiene su casa, sus posibilidades, porque él está empezando. Va a haber una reacción, pero entonces la gente inteligente tiene que pensar lo que quiere en su país. Ahí está. Pensar lo que quiere su país es una cosa fundamental y hay que entender qué es lo que vale su país y ponerse muy serio y dejar de atender a ese ruido que yo recuerdo cada vez que hay unas elecciones en los Estados Unidos sale algún genio a decir que en las elecciones de los Estados Unidos no deberían de participar solo los norteamericanos, solo los estadounidenses. Cuando uno escucha ese comentario, tú dices, pero estos tipos no tienen, de verdad que se siembran estupidez de una manera salvaje y la gente la admite, ¿no? La gente la admite y les parece inteligente el comentario. No tienen ningún tipo de idea de lo que es soberanía, patria, independencia, identidad, hasta que eso los toque. O mirar la proyección social que tiene cuando tú estás haciendo o permitiendo cosas que pasen en tu casa. Exactamente, porque ninguno busca, porque como se le ha hecho perder a la gente tanto su identidad individual, y al perder su identidad individual no puede entender su identidad de grupo familiar, y al no tenerla no puede entender su identidad como sociedad y como país. No puede entender tampoco la de un segundo país, no puede entender las necesidades y lo que se le debe respetar a ese tercer país, que ese tercer país tiene, por lógica, una forma de vida que si es superior, evolucionada, tiene que cuidarla, tiene que respetarla, y eso genera una serie de posiciones que a uno les puede resultar antipáticas, que a otro les puede resultar incómodas, pero el asunto es que ese es su país. Vela porque el tuyo pueda tener esas mismas condiciones para que la gente no tenga que huir del tuyo. Vela porque el tuyo crezca y se desarrolle. Vela porque en vez de estar generando destrucción, genere evolución. En el caso particular venezolano son tantas las formas de hacer lo correcto. Y en general, en casi todos nuestros países latinoamericanos son tantas las formas de hacer lo correcto. Pero ese cáncer ideológico, esa deformación en el pensamiento es una cosa realmente salvaje porque está en nuestras élites de liderazgo más allá que en la población. Esa población a la que usted señala constantemente que está programada para ir hacia a ese voto hacia la izquierda, hacia ese voto que destruye, esa misma población simplemente se le va inyectando las otras cosas que hacen que encuentre positivo lo correcto. El mismo caso colombiano es el mayor efecto de eso. Colombia venía en un proceso que no tuvo ningún tipo de evolución política
real hasta la llegada de Uribe. Aún el gobierno de Pastrana no fue un gobierno que marcase un cambio y una evolución política. Es el gobierno de Uribe el que marca esa evolución política. Y eso que sembró Uribe, ya pasaron 8 años de destrucción por parte de Santos, y lo que ganó ahorita es la sombra de Uribe, es la idea de lo que Uribe sembró, la idea de esa volver al orden, de crecer, de esa seguridad democrática que hablaba Uribe, de esa estructura, de esa Colombia que dejó detrás esa imagen que hoy carga Venezuela, ese lastre que hoy carga Venezuela, esa imagen de crimen, de suciedad, de secuestro, de terrorismo, de narcotráfico, que hoy es sinónimo de Venezuela. Colombia la tenía, Colombia vivió con ella durante décadas y es Uribe quien la quita. Y cuando la gente vota hoy por Duque es por ese deseo de volver a aquello, de volver a esa imagen, a esa identidad. Es decir, una sociedad puede evolucionar hacia lo correcto. Por supuesto que va a haber parte de esa sociedad que está sumida en el lastre. Por supuesto que hay parte de esa sociedad que quiere lo podrido. Esa parte estuvo reflejada en el voto de Petro. Igual, pero fíjate, igual. Pero acuérdate que en ese entonces no existía el 8 millones ya de, entre comillas, que tienen los diputados en contra. Eso estamos claros. Solamente profesor. Una diferencia muy pequeña. Eso estamos claros, profesor. Y lo que pasa es que esos 8 millones también tienen que ver con un proceso de aquello que hablábamos en la primera vuelta. Ese espacio de esos hombres que en la primera vuelta se vieron captados por el progresista y esos revolucionarios de closet, los que se quedaron allá adentro, que eran los votos de Fajardo, que después se direccionaron a Petro. Entonces, ¿cómo manejar eso? Esos 8 millones que fueron reflejados allí, en realidad estaban en un canto de desesperación. Ese mismo canto de desesperación tampoco es que los unifica completamente hacia Petro. Ahí hay una gran cantidad de gente que es absolutamente veleta y voluble, que si encuentran algún tipo de oportunidad de reflejo de desarrollo, no tienen una carga ideológica que respalde el proceso de destrucción, simplemente no tienen conciencia política, que ese es uno de los más grandes cánceres que tiene nuestro pueblo, que es la absoluta falta de conciencia política. Es tan grave eso que en Venezuela, que estamos siendo víctimas de un proceso socialista por más de 20 años, un proceso socialista que sigue perfectamente el libreto socialista, un proceso socialista que adoctrina con estructura socialista, que roba, asesina, tortura con estructura socialista. La gente sigue negando eso como socialismo y siguen disfrazándolo como populismo. Entonces tenemos esta desgracia de liderazgo político diciéndole al país que lo que está sucediendo en Venezuela no es socialismo, que lo que está sucediendo en Venezuela es populismo. Y vuelven a llenarle la cabeza a la gente que lo saben hacer muy bien. Exactamente. Por eso es tan importante ponerle el nombre completo a las cosas. Si de aquel lado hacen lo correcto y le ponen el nombre correcto a las cosas, van a poder avanzar en eso. Esos 8 millones se van a ver disminuidos, no crecidos. El asunto es llevar muy claro el mensaje y no buscar mensajes medios. A mí me angustia mucho del mismo discurso de Duque cuando él habla de una vez saltando con el tradicional discurso de un gobierno de unidad nacional y amplitud. No, chico, el enemigo tú no lo invitas a la mesa, señálalo como enemigo. Pero entonces Duque colea una cosa muy importante, las correcciones a hacer en el acuerdo de paz. Y ya eso generó el temblor dentro del secretariado. Vamos a dejarlo actuar. Yo tengo una pregunta. Sí, él dice, porque tú sabes que los capitales que van a invertir no son tarados y menos los que van de acá para allá. Porque invertir en cualquier país latinoamericano es un gran riesgo de perder todo. Esa es la verdad. Sí. Cíclicamente. Entonces, ¿tú te crees que con lo que habla, que va a decir que hace arreglo con los socialistas comunistas, si ellos no tienen arreglo, ellos son individuos que roban de los que hacen el esfuerzo? Eso estamos claros. ¿Quién va a poner un peso ahí? Siempre va a haber quien lo ponga, lo peor del cuento. Pero la gracia es que hay un comportamiento democrático que nos obliga a que
si tú obtuviste esa representación electoral, yo tengo que sentarme contigo. Aunque tú seas un criminal porque alguien te vistió de democracia. Te vistieron de democracia por los votos. Se sembró una estructura para vestirte de democracia y entonces llegaste, pues. Y entonces, si yo digo y me considero un demócrata, yo tengo que tratarte a ti como tal hasta que te equivoques. Y eso es lo que tendrá que verse obligado a hacer. Esperar que el otro se equivoque. ¿Y cómo haces que se equivoque? Recordándolo de dónde viene y haciéndole pagar las deudas que tenía. Él y sus socios. Es lo mismo que puede hacer España al recordarle vía justicia a los socios de Sánchez lo que han hecho en pro de la destrucción de España. Y entonces Sánchez se quedará sin socios. Y al quedarse sin socios en un gobierno parlamentario, perdiste el gobierno. En el quedarse sin socios en un gobierno como el de Colombia, con los socios que todavía tienen las armas guardadas, será la vuelta a la violencia. Y son cosas que hay que hacerlas antes de que se solidifiquen como gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando esas estructuras quedan sólidas como gobierno? En Venezuela estamos viviendo hoy una cosa que es bien interesante, que es que dentro de las payasadas que hace la estructura que regenta el país, nombran a Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del chavismo, la Asamblea Nacional que esta cosa, esta payasada, este teatro que hicieron el año pasado. Este teatro que hicieron el año pasado sale hoy de la presidencia de la Asamblea, la hermana de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, y va a ocupar otro cargo más de los múltiples cargos que ha ocupado durante el periodo revolucionario. Ahora pasa a la vicepresidencia de la República, demostrando ese equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, este ente pasa, la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello pasa a ser el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a hacer un pequeño inciso sobre el hecho político, que todo el liderazgo mediático y el liderazgo comunicacional político del país le decía al país que Diosdado y Maduro están peleados y no se pueden ver ni en pintura. Entonces, el segundo organismo de poder ahora lo preside Diosdado por órdenes de Maduro. Porque aquí son así de idiotas y le siguen aplaudiendo a estas bestias que han llevado al país al fracaso, y al... Bueno, entonces, lo gracioso es que Diosdado llega a esta posición de poder y ahora hay sectores en el país que le dicen al país que ahora Maduro es un subordinado de Cabello, porque de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Constituyente es supraconstitucional y todopoderosa y magnánima. Y la gente se lo cree. Lo más triste es que hay gente que crea semejante estupidez, como si en este país hubiese alguien que se respetase algún tipo de orden jurídico o constitucional, como si en este país estuviese algo más o menos dentro del orden de la legalidad, como si esta junta, este aparato, este par de empleados, en el caso de Diosdado y Nicolás, que trabajan en pro de esta junta directiva que es la revolución, que es la que destruye, que es la que maneja, encabezada por el Foro de Sao Paulo, este proceso de destrucción de Venezuela, respondiese a la legalidad o a la constitucionalidad. Y le mienten al país de tal manera y la gente pierde tiempo en esas discusiones que realmente asusta. Y eso es lo que pasa cuando estos procesos consolidan ese cáncer. Y es allí donde Colombia, donde España tienen todavía posibilidades de quebrar esos procesos. En el caso de Colombia todavía el cáncer no es formalmente gobierno, en el caso de España el cáncer es gobierno, pero aún hoy pueden ponerle fin antes de que de verdad se consolide. Cuando uno, estando contigo, conversando de la manera en donde, soy franco, yo te admiro mucho, porque no es lo mismo, como te digo, siempre sentado, jugando, porque uno lee la noticia, porque uno hace el análisis, porque uno tiene a gente con mucha capacidad aquí en el equipo. Otra cosa es vivir lo que tú estás viviendo. Estás viviendo y tienes una mente clara que ayudas a muchos compatriotas, y no que se fueran, sino estás dentro del país. La verdad que te admiro muchísimo, mi querido Noel Alejandro Leal. No, pues. Y ver la mente clara, cuando hablo contigo, tú estás informado de todo el mundo. Claro, acá es cómodo, uno tiene la posibilidad de la computadora, tiene todo el dinero, puede comprar el internet, puede hacer 25.000 cosas y todo es fácil.
pero ustedes allá que están ganando, no sé si 4 pesos por mes, 4 dólares por mes, cuando acá 4 dólares por mes se compran, bueno, no hablemos de comida, no, acá no pueden comer, ya se olvidó eso, pero no es nada. No, no es absolutamente nada. Lo que se vive es una irrealidad total. Estamos hablando de que el dólar alcanzó en el mercado paralelo, en el mercado real, pues, un valor de 3 millones de bolívares por dólar. No, Vamos, pero repetirlo porque eso la gente no lo entiende ni a algunos le importa un pepino. Yo te diría una cosa sola. ¿Sabes? Son 3 millones, un dólar, 3 millones de bolívares por un dólar. y vamos a ponerlo peor todavía para ponerlo de manera clara. Aquí estamos hablando de que nosotros vivimos una reconversión monetaria, es decir, le quitamos 3 ceros a nuestro bolívar hace unos 10 años. Es decir, un dólar está costando 3.000 millones de bolívares, de lo que eran nuestros bolívares hace apenas 10 años. 3.000 millones de bolívares, de lo que eran nuestros bolívares hace apenas 10 años. Estamos hablando de una moneda, el bolívar, que llegó a tener una paridad dólar hace 60 años. Estamos hablando de la principal reserva certificada de petróleo del planeta. Está en un proceso hiperinflacionario generado por una estructura que no quiere en ningún momento buscarle ningún tipo de solución al proceso hiperinflacionario, que no busca ningún tipo de proceso de indexación de salarios, que no busca ningún tipo de proceso de saneación de la economía, que lo único que quiere es seguir destruyendo, que eso es lo que tiene que marcar la diferencia cuando se entienden el resto de los procesos hiperinflacionarios que ha tenido que vivir país alguno, o se quiere poner algún ejemplo con los procesos hiperinflacionarios que ha vivido Latinoamérica. No, aquellos estaban encabezados por gobiernos que enfrentaron una realidad terrible, que por malas políticas económicas se veían en esa realidad, pero encontraron fórmulas y pusieron a disposición de la economía y disposición del país las fórmulas para encontrar soluciones. No, aquí tenemos un gobierno que ejecuta de manera consciente todos los mecanismos para que la destrucción siga en aumento, que la destrucción vaya cada vez con más fuerza y generando este caos. Es decir, estamos hablando que hoy nuestra poder comprar un dólar en el mercado paralelo, que es el mercado real de calle, es eso. Son 3.000 millones de bolívares de hace apenas 10 años, dentro de los 20 años de revolución socialista. Eso es el legado socialista. Ese es el chavismo. Eso es lo que la losa con lo que quieren seguir sepultando a Venezuela. Pero lo que uno podría en este momento, hay gente que estamos haciendo un esfuerzo enorme. Por acá toda la publicidad para el partido de fútbol, en este momento la tendencia es más Nicaragua que ustedes. Y yo me pregunto, ¿cómo es que esto está funcionando? Los otros que ya están en el poder y que supuestamente son de derecha, funcionan como funcionaban acá anteriormente. Alguien tiene que sacar Maduro la pelota o hacer macana para que los demás hablen. No tienen visión, no tienen capacidad de estar observando cómo funciona el vecino. No lo entiendo eso. ¿Cómo está funcionando Venezuela? Hoy puse un pequeño video de lo que significó la reapertura de nuestra frontera con la frontera colombiana después de los días que estuvo cerrada por las elecciones. Era un río, yo vi una sola foto así de pasada, así, pero era un río de gente pasando para Colombia. Es un espectáculo tan doloroso, profesor. Es una sensación tan indescriptible ver ese río de gente, sentir como el país se desangra físicamente. Y frente a esa realidad, frente a esa huida del venezolano por hambre, por el crimen, por la persecución política, por el socialismo, todavía la estructura política de Venezuela quiere seguir jugando a procesos jurídicos, constitucionales,
electorales. Es una cosa realmente enferma, profesor, lo que le hacen a Venezuela. Es una cosa tan criminal, tan salvaje, que se pierde de vista, y volvemos a lo mismo. Es tan fácil la recuperación de Venezuela. Es tan fácil hacer que el venezolano vuelva a sentir identidad por lo propio y darle la lógica con la que nacemos cada uno cuando somos niños. Cuando somos niños usted tiene un juguete y ese juguete viene y te lo quieren quitar y tú dices esto es mío. Y ese mío es el inicio de lo que es nuestra propiedad privada, de lo que nos pertenece. Y cuando le decimos a la gente lo que es tuyo y respétalo, cuídalo, y pasamos ese lo que es tuyo y tu vivienda es tuya, entonces nadie va a venir a quitártela. Y cuando lo tuyo es tuyo y tu país es tuyo, nada vas a permitir que el comunismo siga medrando lo tuyo y acabando con vida, con tu futuro. Esa es la gracia y es hacia donde tenemos que mirarnos como país. Bueno, pero fíjate que uno dirá, muchos países en estos momentos están recibiendo el impacto de que las cosas que se hacen los buenísimos y arruinan sus países. Ayer tengo un video, lástima que no es televisión y se pueda pasar, ya la tendremos para pasar los videos nuestros. Estaba en Inglaterra, en un parque, donde el Islam estaba vendiendo sus mujeres para esclavas. Una cosa impresionante. Arto me dice, ¿cómo se permite? Hay lugares, estaba hablando con gente europea, en Italia o en eso, en que no puedes entrar porque no te dejan entrar el Islam. Se venían de esos lugares. Ahora yo me pregunto, o somos tontos o no sabemos defender nuestra casa, o realmente la cosa está bastante difícil, porque después cuando lo quieres sacar tú, cuando impones el orden, dicen que eres como le pasó a muchos militares cuando se volvieron a tomar el poder. Tú con esta gente no razonas, ninguno de estos comunistas razona ni lo vas a cambiar. Son fanáticos. Tienes que hacerle entender el daño ¿Cómo estos hecho? tipos me extraña que en Colombia el tener la autoridad, esta gente que fueron asesinos, secuestradores, que no le importó nada, que agarraban los niños y los tenían secuestrados para ser miembros de la guerrilla? Y ahora le hacen entrevistas, estoy viendo entrevistas ya, como si fuesen personajes. Y es que todo, profesor, uno ve en el caso argentino estas feminazis proabortistas generando unos espectáculos que van más allá de lo deprimente. Algo que es realmente asqueroso, coño. Asqueroso. Y enseguida van a conseguir palestra política y van a conseguir estatus político. Y resulta que ese discurso encaja perfectamente y es avalado por la estructura revolucionaria socialista. Y resulta que el discurso de la FARC encaja perfectamente en la estructura revolucionaria socialista. Y resulta que el discurso pro-Islam y pro-espacios de estos interculturales encaja perfectamente dentro de la estructura socialista. Resulta que el discurso de Chávez es socialista, resulta que el discurso de Timochenko es socialista, resulta que el discurso de Castro es socialista, que el discurso de Lula o Bachelet es socialista, el discurso de Sánchez y el de la destrucción de España es socialista, y entonces el problema no es el socialismo. Por favor. Es que son ladrones y son mafiosos, no lo quieren entender. Y es que esa es la fórmula. Usan esa pistola maravillosa que es el socialismo, que hace que le tengan esa patente de corso para matar, para destruir. Pero si le dieron 8 millones de votos, le dieron en Colombia. Y es que vienes más allá del voto, ¿cómo fue que los obtuviste? ¿Cómo fue que pudiste participar? ¿Cómo es que alguien acepta ese discurso? ¿Por qué? Porque no se está diciendo que eso es un crimen.
porque fuiste penetrado desde más atrás, los medios, la estructura del manejo de masas fue perjudicando a la sociedad, y la sociedad se dejó penetrar porque la sociedad cree que libertad es libertinaje. No, libertad es responsabilidad. Ahora, tú crees que Duque va a poder resolver con la oposición que tiene, con la pobreza, yo no con la veo invasión de los traficantes de droga? ¿Va a resolver algo en ese país? yo Por estoy favor, seguro. hay que ser ingenuo. No, yo No estoy tienen seguro, ni la profesor. capacidad, los otros tienen más dinero que Duque, toda la guerrilla completa. Es que yo estoy seguro de una cosa que para mí sigo viéndola altamente positiva, que es la sombra de Uribe. No veo a Uribe que si el salvador de Gertrude, no, yo veo a Uribe como una sombra con la cual tiene que cumplir, y veo a esos hijos de Uribe, que son más uribistas que Uribe, teniendo un espacio de independencia dentro del Parlamento que va a obligar a Duque a seguir unas ciertas normas que generan un proceso de transformación hacia Colombia. Muchas cosas que Duque no quiere hacer se va a ver obligado a hacer. Muchas cosas que a la larga pueden resultar en positivo a Colombia, porque lo principal es tumbar caretas frente a la realidad, enfrentar a la gente a la realidad. Hoy parte de Colombia se está enterando que una senadora es hija de una mujer que fue activa en el M-19, y empiezan a sumar 2 más 2, empiezan a entender por qué esa situación. Entonces, cuando esas caretas van cayendo, parte de esa sociedad empieza como la sociedad venezolana. Oye, yo me equivoqué, yo estuve votando por esta gente. Hay cualquier cantidad de venezolanos que enfrentan hoy la realidad y la vergüenza de haber votado no por Chávez, sino haber votado por Capriles. Y lo tenían como un héroe. Pero hoy enfrentan la vergüenza de haber votado por un ser tan pusilánime que lo que hizo fue vestir de democracia esta desgracia. Entonces, más rápido irá entendiendo el colombiano que su voto pro Duque, pro Fajardo, puso en riesgo a su país. Y eso es lo que hay que llevar al ciudadano a entender. Que, ¿qué significa el voto? Y el peligro. Porque esa patente que entregaste la van a usar. Y entonces hay que buscar la manera de que el uso no sea tan dañino. Y eso lo vamos a poder demostrar con los cambios que se tengan que realizar. Eso lo puede hacer Colombia todavía dentro de un marco de un juego democrático. En Venezuela, quien plantee un juego democrático simplemente miente, porque es un imposible. Mi querido, un abrazo grandote, te admiro y te deseamos de todo corazón que se empiece de algo. Lo están haciendo, lo que están por todos los medios, pero hay uno que, te lo voy a decir, me decía, yo quisiera que sean 2 horas. Dice, pero no puedo pagar más mi teléfono celular de lo que estoy gastando 1 hora. Fíjate tú hasta qué medida estamos dando dinero para escucharte, mi querido amigo. Gracias, profesor. Muchas gracias en nombre de ese país que quiere despertar y que busca futuro. Que te lo voy a hablar francamente, porque, no sé, la mayoría agradece lo del programa. Sí. Agradece, sí, porque el programa no tendríamos por qué ponerlo, pero lo agradece lo del programa, y le agradecen a Jenny de Bernardo, que trabaja tanto, agradecen a ti y me agradecen a mí. Así que te puedo asegurar que esa no es común en la gente que escucha, que pone informaciones para la radio. Nunca te agradecen nada, y si te fuiste y se olvidaron de ti. Parece que los colombianos son diferentes, los venezolanos son diferentes, tienen otra calidad y reconocen tu esfuerzo, mi viejo, y tu claridad mental, que eso es lo más importante. Gracias, profesor, un honor. Gracias. Un abrazo grandote y un beso para tu madre. Gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches.